¿verdad? No vamos a pelear por eso, ¿ok? Es parte de la evaluación. La exposición tiene un valor de 10 puntos. Yo creo que sí les puse la rúbrica de evaluación, pero si no, pues bueno, tiene que ver el uniforme, aunque lo van a hacer en línea, pero pues los puedo ver, ¿verdad? Que tengan el uniforme. Vamos a ver el material que están presentando, la calidad de su material, el contenido, la forma en que lo exponen y la forma en que resuelven preguntas del grupo, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues 2 puntos a favor, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como vamos a ir evaluándolos. Bueno, muy bien, les puse ahí y tendrían que empezar a partir del miércoles, ¿verdad? El equipo que va a participar. Para el miércoles les puse tres temas de vacunas, cada tema es de 15 minutos, entonces tenemos el tiempo como para que cambiemos, ¿verdad? La presentación y eso, ¿verdad? Dejar de presentar al otro equipo, en fin. Ya pónganse de acuerdo para que no se pasen de 15 minutos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en el contenido? Bueno, van a poner el nombre de la vacuna, ¿sí? Contra qué protege, qué contiene, contra qué protege. Ahí vamos a hablar brevemente de la enfermedad. En este caso, si estoy hablando de BCG, pues protege contra la tuberculosis, ¿sí? Principalmente forma meningia, ¿verdad? Tuberculosis grave es principalmente forma meningia. Vamos a hablar un poquito del tipo de vacunas. Mañana vamos a tocar el tipo de vacunas para que ustedes los identifiquen, ¿verdad? Si es una vacuna de virus vivos atenuados, es una vacuna bacteriana, son lisados bacterianos o es una vacuna con fragmentos ya de la gente, ¿sí? Una recombinante, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de vacuna es? Ese tema de los tipos de vacuna los vamos a ver mañana. Entonces, por hoy, ¿verdad? Quiero que quede claro cómo va a ser la exposición, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya van viendo el tipo de vacuna. Luego vamos a ver, les digo una breve reseña de la enfermedad, pues la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Cómo se transmite, en qué consiste la enfermedad, todo pues es una reseña breve. Muchas veces nos pasa que el paciente nos pregunta, ¿verdad? Este, ¿Contra qué protege? Me dicen, ¿y esa vacuna? Me dice alguien, bueno, esa vacuna de la tuberculosis, ¿contra qué protege? Y dije, pues contra tuberculosis, ¿verdad? Y entonces, bueno, ajá, ¿y eso en qué consiste? Bueno, pues en eso consiste en esto. Una pregunta que nunca me habían hecho y me la acaban de hacer la semana pasada. Me dicen, a ver, quiero que me explique, tengo dudas sobre vacuna BCG. Ajá, ¿cuál es su duda? Entonces me dije, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, la vacuna BCG ¿contra qué protege? Ok, protege contra tuberculosis, ¿verdad? Específicamente que, bueno, formas graves, etc. ¿Cuánto tiempo tiene en México la vacuna, verdad? Y dice, tiene por lo menos 20 años. Dije, pues sí, tiene más de 30 años, ¿no? Entonces sí, tiene muchos años, ¿no? O sea, podría hablar de 40, 50 años. Bueno, pregunta que jamás me la habían hecho, ¿cuánto tiempo tiene en México la vacuna? ¿Vea qué rango de seguridad tiene, no? Entonces, bueno, pues es segura, ¿verdad? Está aprobada. Entonces, estos detalles es lo que vamos a revisar en clase, ¿me explico? No algo tan molecular como que si contiene 1 gramo de timerosal o si contiene, podemos decir, por ejemplo, ¿verdad? Tiene como vehículo sales de aluminio, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Algo muy básico, pero no van a decir cuántas moléculas de aluminio tiene y cuántas sí, porque pues eso al final no, en nuestro momento no le vamos a ver utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? En el caso de SRP, por ejemplo, es una vacuna que se elabora en embrión de pollo, ¿no? Entonces, así también eso sí nos es útil, porque incluso una de las contraindicaciones es cuando los pacientes son alérgicos al huevo. Entonces, así lo vamos a ir considerando. ¿Estamos? Ahora, luego dice, lo siguiente, vamos a ver la dosis de la vacuna. Por ejemplo, se aplica 0.5 mililitros. ¿En dónde se aplica? Sitio de aplicación, ¿en dónde se aplica? ¿Sí? La dosis y el sitio de aplicación. ¿Cuáles son las indicaciones de la vacuna? Entonces, si indica todo lo recién nacido, Ok. Luego, vamos a ver indicaciones. Vamos a ver contraindicaciones. ¿Sí? Contraindicaciones. El efecto secundario, ¿verdad? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿Qué datos van a presentarse en el efecto secundario? ¿Sí? Y pues nada más, alguna otra observación. Se hace una pequeña reseña histórica, ¿verdad? ¿Qué quieren invertirle 2 minutos en la reseña histórica? ¿Verdad? No sé, se aplica por primera vez en México en 1970, dejó de aplicarse, no sé,
algo así breve, una reseña histórica, dependiendo la vacuna que están aplicando, ¿sí? Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Algunos no tienen tema todavía, no se preocupen, ¿verdad? Nos faltan de repartir todavía temas de vacunas, solamente repartirlo de esta semana. Prometo no hacerlo el viernes, lo prometo hacer antes del viernes. Quisiera decirles que hoy, pero no sé, voy saliendo de una cesárea y tengo consulta, entonces no sé. Pero en cuanto pueda, les voy a programar los otros temas. Y los que falten van a participar en el tema de nutrición, pues algo básico ahí de lo que vamos viendo, ¿verdad? En el de nutrición y lactancia. ¿Okay? Entonces eso es como vamos a ver. Aquí, ¿dudas de los que ya tienen tema asignado? No, doctora, todo bien. Ok, hasta este momento no hay dudas. ¿Nadie? Y entonces quedamos nombre de la vacuna, nombre comercial, contra qué protege, ¿sí? Tipo de vacuna, dosis, vía de administración, indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Ah, Sí, perfecto. doctora. Gracias. Bueno, muy bien, entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, lo siguiente, eh, para entrar en el tema, les dejé que vieran una película. Me gustaría que uno de ustedes nos compartiera una breve reseña de la película que les dejé, la de 22 Ángeles. A ver, ¿alguien vio la película? ¿Nadie? Bueno, me voy a conectar en otro aparato. Mientras tanto, tienen unos 10, bueno, 15 minutos, 16:30 nos vemos. Vean por lo menos el tráiler de la película, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, 22 Ángeles. Ok, nos vemos en 15 minutos, me voy a cambiar de aparato porque ya no tengo pila. Sí, doctora. Ok, lean para que digo, vean la película, el tráiler mínimo.
Ok. Ya estamos de regreso. ¿Nos escuchamos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya tuvieron tiempo, a ver, para los que no les dio tiempo la película. A ver, ¿qué vieron? Platíquenme. Una idea de qué trata la película. ¿Están levantando la mano, doctora? ¿Hablan en ese orden o así quien quiera? A ver, no vi cómo van las manitas. Está Noemí, está Brisa y Cristian. A ver, empiézale, Noemí. Bueno, pues la película es básicamente sobre la primera vez que se hizo una vacunación masiva contra algo tan duro que en esa época pues era la viruela. Y básicamente habla de cómo se hizo una estrategia para que la vacuna pudiera llegar a pues las colonias de España, eh, por lo cual utilizaron pues 22 niños, ¿no? Que son referentes al nombre de la película, 22 ángeles, que se trató de preservar pues de esa forma la vacuna de brazo a brazo de cada niño. Y pues habla de personajes que fueron relevantes para esto, que fue una enfermera, Isabel de Zendala, el doctor que encabezó pues el doctor Balmis que encabezó todo esto, y uno más que es José Salvani. Pero realmente habla toda la película de tanto de las dificultades como la forma en la que se logró que esa acción se llevara a cabo. Ok. Cristian. Ok. Bien, Arely. Sí, bueno, creo que ya mis compañeros abarcaron bastante la trama de la película, pero cabe mencionar que incluso desde antes creían que una vacuna podía o era imposible que podía curar esa enfermedad que era la viruela, ya que atacaba mucho a las personas. Entonces yo creo que es algo que también permanece en la actualidad, las vacunas, los mitos que tienen al no creer en ellas, que creen que pues no sirven. Entonces yo creo que también ese fue un factor que ha hecho que las personas hoy en día no crean en ella. Y pues ya de ahí en fuera, pues mis compañeros ya mencionaron lo relevante. Bien. Muy bien. Pues es importante, y los que no la han visto y si no la han visto completa, veanla, se van a entretener un ratito. Sobre todo que es basada en hechos de la vida real. Es una película, no es un documental como tal, es una película con adaptaciones para la pantalla, pero es una película interesante, ¿verdad? Sobre esto. Tal vez a algunos se les haga aburrida, pero vamos a tratarla de ver en forma analítica, ¿verdad? En muchas ocasiones algunos temas les dejo películas, les dejo que vean películas, ¿verdad? Y el objetivo de verlas pues no es entretenerlos ni sacarnos al paso la tarea, sino que tengamos un poquito otro panorama también, ¿verdad? Otra forma de aprendizaje. Aquí esta película nos permite ver, ¿verdad? Porque es basado en la vida real, son personajes que realmente sí existieron, ¿no? El doctor Balmis, ¿no? Entonces, un médico connotado, médico cirujano, pero si estamos hablando de los años 1700, ¿verdad? 1800 fue contra la vacuna. Entonces, imagínense, ¿no? Hace cuánto tiempo, ¿verdad? Era reconocido médico ya en España, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo
¿verdad? Los barberos eran los cirujanos, él era médico cirujano. Y acuérdense que por eso de ahí el símbolo, ¿no? De medicina, ¿verdad? Que es muy parecido al que tienen las barberías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde empiezan como los cirujanos, ¿no? Entonces, él era reconocido y aparte era botánico, ¿no? Entonces, imagínate, médico botánico, ¿no? O sea, interesante el personaje, ¿no? Y bueno, pues a él, el rey Carlos, Carlos IV, si no mal recuerdo, fue el que le encarga esta misión, ¿verdad? La travesía de llevar la vacuna a las Américas, como se nos conocía en ese tiempo, ¿verdad? No era el continente americano, ni era México, ni era nada, era ahí. Entonces, ¿qué es lo interesante uno? Esa forma de idear, ¿verdad? Idear cómo poder trasladar la vacuna. Les decía que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender, porque ahora que tuvimos la pandemia, ¿verdad? Nos decían, viene la vacuna, ¿no? Y viene la vacuna china y la vacuna rusa y todo. Y era fácil, ¿no? O sea, decían así, 2, 3 días, ¿verdad? Ya llega la vacuna, ¿no? Está saliendo de China y en 2 días está aquí, ¿verdad? Entonces es una cosa tan rápida, ¿verdad? Gracias a los aviones. Ya, pero en ese tiempo la única forma de comunicación era a través de las embarcaciones y duraban meses, ¿no? Entonces, pues de ahí, ¿verdad? Para que llegara la vacuna, ¿cómo? Además no tenían el conocimiento que ahora se tiene, los medios de transporte, ¿verdad? Toda esa tecnología que ahora se tiene. Entonces ellos idearon de alguna forma y cómo, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de los principios de la vacunación, cómo es, ¿verdad? Hablamos de esta enfermedad de la viruela porque realmente está basada, la vacunación universal está basada en dos grandes enfermedades, la viruela y la rabia, ¿no? La rabia que ustedes ya conocen la historia ahí de Luis Pasteur, ¿no? Cómo él es el primero, ¿verdad? Que va a manejar lo que es la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Se veía que si que quitaba algunas sustancias, ¿verdad? Y las inoculaba, eran capaces de producir una reacción y de prevenir que desarrollara la enfermedad. Entonces él empieza a ver, era como lo más rudimentario de una vacuna, ¿verdad? Pero ellos ya hacen esa observación. No saben de anticuerpos ni de la respuesta la respuesta inmune ni cosas así, ¿verdad? Quienes participan, los mensajeros, los mediadores, todo eso no. Ellos solamente que si te pongo esto ya no te enfermas, ¿no? Entonces, de alguna manera, a lo mejor muy, muy básica, ¿verdad? Porque no tenían más conocimiento, pero de esa manera, ¿verdad? Podían ellos prevenir la enfermedad. Entonces estaba basada en los conocimientos de Pasteur y de Jenner, ¿verdad? Jenner, ¿verdad? Y aquí. La viruela, para que lo recuerden, ¿verdad? Ahora hablamos de viruela, ahorita nos trae de moda la viruela del mono, ¿verdad? Dice que ya no sabemos, somos médicos o veterinarios, ¿no? Con puras enfermedades así como, ¿no? Bueno, la viruela del mono, ¿verdad? Es algo de lo que tenemos ahorita conocimiento. Y más antes nos hablamos de la varicela. Algunos dicen la viruela, ¿verdad? Y la conocen como viruela loca, ¿no? A la varicela. En sí es varicela. ¿Tiene algún parecido con la viruela? Sí. Pero aquí la que estamos hablando, la que trajo el doctor Balmis, era la vacuna contra la viruela, la ya conocida viruela negra, ¿verdad? La que mató a mucha gente. Decimos que en la conquista, ¿verdad? Realmente es cuando llega la viruela, ¿verdad? La enfermedad como tal. ¿Y quién fue el que trajo la enfermedad? Fue un esclavo, ¿sí? Era un esclavo que venía en una de las misiones con Pánfilo de Narváez, un esclavo negro, venía al mando de Pánfilo de Narváez. Ellos salen de Cuba, ¿verdad? Salen las embarcaciones rumbo al Caribe y bueno, venían con destino a México. Entonces esclavo negro contrae la enfermedad y llega enfermo a México. Entonces cuando él llega, se empieza a enfermar mucha gente y empieza a morir. O sea, son millones de gentes que fueron muriendo por la viruela. En algunos casos de historias, ¿verdad? Para los que les guste la historia, ¿verdad? Lean ahí historia de la Nueva España y todo eso, lean un poquito, y ahí va a aparecer la viruela. O sea, realmente murieron muchísimos de los nativos, ¿verdad? De los nativos mexicanos, los mexicas y eso, ¿verdad? Mueren muchísima gente a causa de la viruela. Aquí no teníamos esas enfermedades, ¿no? Era una población, aunque ellos nos llamaban los indígenas y todo, ciertamente, ¿verdad? Pero una población sana, muy bien nutrida, ¿verdad? Acuérdense que el mismo Moctezuma, ¿no? Todos, ¿verdad? Los emperadores, ¿verdad? Eran muy bien alimentados, se consumía mucho pescado, ¿verdad? En todo eso, ¿verdad? Una buena alimentación, una limpieza, ¿no? Entonces eran, ¿verdad? La misma Ciudad de México, ¿no? Con tantos canales y todo, tenían agua por todos lados, entonces tenían sistemas de riego, o sea, era una cultura muy grande, ¿sí? Y aparte muy buenos hábitos higiénicos en ese momento, ¿verdad? Tenían ciertas disposiciones y todo lo que ni en la misma Europa lo tenían. Entonces, cuando llegan,
¿verdad? Se contagian nuestros nativos y empiezan a morir, ¿verdad? Se habla de millones de gente que fue muriendo. En ese momento, pues obviamente miles de gentes murieron, ¿verdad? Y que algunos hablan que incluso fue una de las cosas que de alguna manera favorecieron la conquista, ¿no? O sea, mucha gente se fue muriendo por la viruela. Era altamente contagiosa, ¿sí? Lesiones que aparecían como mácula pápula, la misma evolución de la varicela, ¿verdad? Mácula pápula, solamente que en varicela van apareciendo en formas diferentes, mientras que la viruela aparecen como que al mismo tiempo, ¿verdad? Fiebres muy altas, las manchas, o sea, la mácula, pápula, pústula, ¿verdad? Y en pústula, ¿verdad? De ahí es cuando están las fiebres muy altas y todo, y realmente ahí es cuando podían morir los pacientes, ¿verdad? Por la viruela, llamada viruela negra. Esa enfermedad sigue estando vigente hasta, ¿verdad? Por ahí de los años 50, seguíamos, o sea, ¿en qué año fue la conquista, se acuerdan? Ahora vamos a hablar de historia. ¿En qué año fue la conquista? 1521. O sea, se habla de que en 1521, ¿verdad? Llegan las primeras expediciones. Y fue casual, ¿verdad? No buscaban llegar a las Américas, buscaban llegar a la India, ¿no? Ajá. Y ellos llegan a la América, ¿no? A América. Entonces, descubren por accidente, no venían a descubrir, como ahorita van a la luna, no van a los planetas, ¿no? O sea, eso no van a descubrir. Ellos accidentalmente, ¿verdad? Le dan la vuelta y llegan a las Américas, ¿no? Entonces encuentran este nuevo continente con grandes riquezas y todo, ¿verdad? Y pues de paso nos traen las enfermedades, ¿no? Pero bueno, así como traen, ¿verdad? Nos vinieron a redimir después trayéndonos la vacuna. Y eso se lo agradecemos a Balmis, ¿verdad? Balmis, por encargo del rey, ¿verdad? Trae la vacuna. En lo que a mí me llama la atención un poquito, ¿verdad? Y bueno, ahí dije a lo mejor un poquito cruel, si lo vamos a ver desde esa manera, porque realmente ocupan a los niños, ¿verdad? No hubo voluntarios, así como que si fueran con los adultos y que adultos voluntarios, ¿verdad? Que ya en pleno uso de razón dijeran o no sé, ¿verdad? Pues aún así con los esclavos sería también como abuso, maltrato, no sé qué palabra le daríamos ahorita, ¿verdad? Porque esos niños realmente eran niños de un orfanato, ¿verdad? Niños ahí, huérfanos. Entonces, pues nadie los reclamaba, ¿no? Entonces, se los trajeron. Entonces, fueron utilizados realmente, como decimos ahora, como conejillos de indias, ¿verdad? Ellos fueron utilizados. O sea, se les dio una información, pero si ustedes se dan cuenta, son niños entre 6 y 7 años, ¿verdad? Son de alguna manera utilizados para aportar la vacuna, ¿verdad? Si le dices, pero pues tú ya eres un niño, vas a ser héroe, pues, o sea, como de qué, ¿no? Entonces, no tenían otra idea, ¿no? Ellos saben que van a un viaje, sí les informan, pero pues no había quien respondiera por ellos. Entonces me traen esos 22 angelitos, ¿verdad? De 22 niños, les inoculan la vacuna, era la única forma de trasladarla, ¿verdad? ¿Y qué haces? Inoculas la vacuna y más o menos 10 días después de que inoculas, le aparecen lesiones pustulosas al paciente, ¿verdad? Y esas lesiones pustulosas obviamente contienen virus, entonces le vuelven a extraer, ¿verdad? Así como de cada ampulita, imagínense una ampulita y que de ahí te saques el líquido, y ese líquido le inocules una pequeña cantidad, de una microdosis, y le inocules a otro paciente, y ese paciente genera, ¿verdad? Pero a los que les aparecían, ellos observaron que ya no se enfermaban, entonces siguiendo el principio de Luis Pasteur, hacen lo mismo, y aquí ya se descubre así, ¿verdad? No fue Balmis, fue Jenner, ¿no? El que descubrió la vacunación, y bueno, pues ya se va, Balmis trae la misión y viene a cumplirla como tal. Llegan a México con esos portadores. Se dice que en la realidad un niño falleció en el camino, no se sabe si fue de la viruela o falleció por las condiciones climáticas que traían, pero un niño falleció, los demás llegan, ¿verdad? Íntegros a México, y al llegar a México, concretamente, ¿verdad? Empieza la vacunación, y de ahí se distribuye, ¿verdad? Van haciendo, replicando eso, y se distribuye hacia el Caribe y hacia Centroamérica, ¿verdad? A lo que pertenecía a España, ¿no? A lo que eran las Américas. Entonces empieza a distribuir la vacuna, y esa es la forma en cómo inicia la vacunación. Sí, es interesante hablar de esto, porque cómo empezó, ¿no? Ahorita podemos hablar ya del esquema de vacunación y todo eso así muy acá, pero vamos a empezar un poquito a remontarnos a esa historia, ¿no? Que está interesante. Entonces yo les invito a que en un rato libre véanla. No les voy a dar un punto por ver la película, pero pues está interesante ver la trama, ¿no? Y ahora, lo que yo no recuerdo es en la película, porque ahí se sabe que Balmi se embarca otra vez, ¿verdad? Se quedan acá los niños. Esos niños, ya que los utilizaron, ¿verdad? Para aportar la vacuna, fueron nuestros héroes, ¿verdad? Portaron la vacuna, y una vez que ya cumplieron su misión, se quedaron en un hospicio aquí en México, ¿no? Entonces ahí los vuelven a dejar como tal, los sacaron de un orfanato para meterlos a otros, ¿sí? Y con el riesgo de lo que podía pasar, trasladaron la vacuna, y ahora no los dejan acá en México. Esos niños fueron adoptados y quedaron en familias mexicanas posteriormente, ¿sí?
se desconocía más su origen, ¿verdad? Pero bueno, esos niños se sabe que quedaron en México. Pero lo que no sé en la trama, si se menciona, pero en la vida real se menciona que de aquí Balbi sale en otra expedición, porque era su misión, y de aquí sale rumbo a Manila. Pero en ese momento se lleva 26 niños de México. Tal vez en las mismas condiciones, tal vez reemplazaron a los niños del hospicio, tal vez tomaron otros 26 de ahí y nos dejan los 21 que traen y se llevan 26, ¿no? Con la misma misión, el mismo a tenor, se fueron a vacunar a otros lados. Entonces, interesante, véanlo. Pero si a ustedes les gustan las películas de terror y de emoción y todas esas de suspenso, tenemos otras para recomendarles. Pueden ver la película de Flu. ¿Verdad? Flu es habla sobre influenza, ¿verdad? Veanla, pueden ver esa si les gusta Flu. Si les gusta un poquito más emocionante, pueden ver Ébola, pueden ver Virus, así se llaman las películas, Virus, Ébola. La de Ébola también está interesante, ¿eh? Está padre, ¿ya? Para los que les gusta el suspenso. Y si quieren ver algo así muy radical, está la película que se llama Coronavirus, como tal, Coronavirus, o bien la que se llama Contagio, ¿ya? Contagio está impresionante para los que les gusta el suspenso. Entonces, les estamos recomendando 5 películas, ¿verdad? Es la saga de esta unidad, ¿ya? Para que puedan ver sus películas y esas, pues no les voy a preguntar la película, pero pues se habla en relación a vacunas. La de Contagio tiene mucha relación y que yo digo, bueno, Contagio y luego la de Coronavirus se estrena justo en pandemia. La de Contagio, yo dije, yo no sé qué hicieron, si la película basada en la realidad o la realidad basada en la película, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí muy parecidas y todo, cómo inicia la vacunación, todo eso, vea el famoso caso cero y todas las cosas así. Entonces, véanlas, se van a entretener un ratito. ¿Verdad? Para que descansen su cabecita, pueden verse una de esas películas que son en relación a vacunas. Muy bien. Y pasando a otra cosa, que para que no digan que los pongo a ver películas y no les debemos la clase, pues ahora fue un poquito histórica y ¿verdad? Películas, pero bueno, son basadas y que nos van a ayudar a con el tema, ¿verdad? Vamos a entrando en la materia. Bueno, les voy a dar unas definiciones para que vean que no nada más es ciencia ficción, que además que esto no es ficción, ¿no? Es algo real. Vamos a hablar de algunas definiciones acá. ¿Qué entienden por vacuna? ¿Qué entenderían sin que vean su celular? ¿Qué entienden por vacuna? ¿Qué es una vacuna? ¿Sí, Armando? Cristian, Armando. A ver, no escuché todo. Adaptar a una vacuna, adaptar. ¿Algo más? ¿Noemi? Pues es inocular un virus, bueno, no sé si inocular sea la palabra más correcta, pero es un virus atenuado para que tu sistema inmune lo recuerde y la vez que te infecte la enfermedad, tu sistema inmune esté preparado. Ok, esa es la definición de vacunar. Vacunar es el hecho por el cual inoculas, ¿verdad? Una sustancia, ¿ok? Claudia. Podría ser definido como un preparado, una sustancia, algo de algún microorganismo, ya sea, bueno, como en diferentes presentaciones, podría ser vivo, atenuado, inactivado, Uh-huh. que ayuda, como lo mencionaba mi compañera, a generar una respuesta, una activación del sistema inmunológico. Bien. Sí, efectivamente, ¿verdad? Un preparado, ¿verdad? Es un preparado a base de microorganismos vivos, atenuados o inactivados, ¿verdad? Microorganismos vivos. No hablamos nada más de virus, porque pueden ser vacunas bacterianas como la BCG, ¿sí? Entonces, son preparados de microorganismos vivos, atenuados o inactivados, o fracciones, ¿verdad? Fracciones de los mismos que al administrarse inducen inmunidad y previenen enfermedades. Eso es una vacuna, ¿sí? Nos dice inducen inmunidad. Ahora, perfectamente, ¿ahora qué es la inmunidad?
¿Qué entenderíamos por inmunidad? ¿Sí? Puede ser, Emanuel. Yo creo que aparte de que es la forma del organismo y de su capacidad para proteger, bueno, yo creo que también se trata sobre, aparte de proteger, defender al organismo en contra de, pues, de microorganismos que puedan atentar contra la salud del mismo. Sí, ¿verdad? Es un estado de protección. El organismo está protegido, está inmune, tiene la protección necesaria específica contra cierta enfermedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver inmunización. A ver si lo van escribiendo, grabando como estén. Inmunización. Es el proceso de inducir o promover la inmunidad, ¿sí? A través de un producto biológico, ¿sí? Es el proceso de inducir o promover la inmunidad a través de un producto biológico, de la administración de un producto biológico. Otra definición va a ser la inmunoglobulina. Inmunoglobulina es una solución que contiene anticuerpos, ¿sí? Los cuales van a ser específicos contra una enfermedad. Otra definición, inmunoglobulina hiperinmune. Ese es un producto derivado de plasma de donadores con alto contenido de anticuerpos a un antígeno específico. Bien. ¿Podría repetirlo, por favor? Inmunoglobulina hiperinmune es un producto derivado del plasma de donadores con alto contenido de anticuerpos a un antígeno específico. Sí, por ejemplo, aquí tú hablarías de la inmunoglobulina, no sé, contra la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estás metiendo ahí. Sí, es específica. Ok, ahora otra palabra, antitoxina. Antitoxina, su nombre lo dice, ¿verdad? Es una sustancia, ¿verdad? O una solución de anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos contra una toxina. Pueden ser de origen humano o animal. Y vamos con otra definición que es el toxoide. Ahora que ustedes nos presenten la vacuna, por ejemplo, quien nos va a presentar vacuna de DPT, nos va a decir, contiene tanto, ¿verdad? Contiene esto y contiene toxoide difterico, ¿verdad? Nos van a hablar de toxoide, entonces vamos a ver qué es toxoide. Escribimos toxoide, es una toxina modificada de la bacteria que tiene la capacidad de estimular la formación de anticuerpos a la toxina. ¿Sí? Repito, toxoide es una toxina modificada de la bacteria que tiene la capacidad de estimular la formación de anticuerpos a la toxina. ¿Sí? Y por último, el último comentario, ya terminamos, 2 minutos. La inmunidad puede ser de 2 tipos. Hablamos de inmunidad activa y de inmunidad pasiva. La inmunidad activa, ¿verdad?, puede ser de 2 tipos, natural o artificial. Entonces, si hablamos inmunidad activa natural, es la que se adquiere por haber padecido la infección. ¿Sí? Te da sarampión, ok, vas a tener anticuerpos contra sarampión porque tu organismo produjo anticuerpos a través de que tú padeciste la enfermedad, ¿sí? Esa es una inmunidad activa natural. Tenemos la inmunidad activa artificial, esa es a través de las vacunas. ¿Por qué le llamamos activa? ¿Ya? ¿Qué querría decir activa? Yo diría como que Que estaría estimulada. sería estimulada, ¿verdad, Ariana? Que sería ahí
tienes que producir tus anticuerpos. De ahí la vacuna, ¿verdad? No te protege el día que te la ponen. Te va a proteger y decimos, por ejemplo, influenza, ahorita que nos ponemos influenza, ¿verdad? La vacuna te va a proteger y realmente el nivel de anticuerpos suficiente lo vas a tener hasta de 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces no vas a estar así como que al otro día ya estás protegido, ¿verdad? La misma COVID, ¿verdad? Entonces no era como que te la pones y ya mañana puedo estar en contacto con cualquier COVID-coso, ¿verdad? Y no me va a pasar nada, no, porque tiene que desarrollar tu organismo, tiene que empezar a procesar los anticuerpos y ya los va produciendo y por eso se llama activa, quiere decir que actúa, que acciona, ¿verdad? Y tenemos el otro rubro de la inmunidad pasiva. ¿Qué entiendes? ¿Qué diferencia sería de la activa? ¿Cuál sería la pasiva? En la activa, tú tienes que hacer tus anticuerpos y en la pasiva, Pues que han pasado pues, de otras personas, ¿no? exacto. Por ejemplo, como el de la mamá a un bebé, ¿no? Exacto, esa es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva también puede ser natural o artificial. La inmunidad pasiva natural va a ser a través de la madre, ¿verdad? A través de vía placentaria. ¿Sí? Vía placentaria pasa de la mamá al producto. Bien, o a través de la leche materna, ¿verdad? A través de la inmunoglobulina en la leche materna. Sí, esa es la inmunidad pasiva. ¿Qué quiere decir? Ya no tienes que hacer anticuerpos, la mamá te los está pasando. Ya, ¿verdad? Ahí, como dicen, ya digeridos, ¿no? Entonces ya te pasó los anticuerpos. La mamá fue la que los elaboró, ¿verdad? Su organismo de la mamá elaboró anticuerpos de diferente forma, pudo ser natural o artificial, ¿verdad? La vacunaron o ella sufrió la enfermedad y entonces, ella ya tiene anticuerpos, ella los va a pasar, ¿verdad? Ni siquiera se da cuenta cómo los pasa porque van a ser vía placentaria. O ya sabemos que una de las ventajas de la leche materna, pues es eso, ¿verdad? La transferencia de esa inmunidad. Muy bien. Y luego tenemos la inmunidad artificial, pasiva artificial, a través de gamma globulina o de antitoxinas, como mencionamos ahorita en las definiciones. Sí, las antitoxinas vas a administrarla cuando sospechas de un contagio, un riesgo de enfermedad, y vas a aplicar la antitoxina en forma pasiva. Y en algunos casos ustedes van a ver, por ejemplo, en casos de rabia, aplicas la inmunoglobulina y aparte aplicas la vacuna, ¿verdad? Mientras tu organismo empieza a producir anticuerpos, te ponen los anticuerpos que tienen una sobrevida corta, pero mientras ya te ponen los anticuerpos, ¿verdad? Para que estés protegido mientras tu organismo desarrolla anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, inmunidad activa, pasiva, inmunidad activa, natural y artificial, e inmunidad pasiva, natural y artificial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, solamente para mañana quiero que lean lo que es la respuesta inmune, cómo se desencadena la respuesta inmune. Sí, mañana vamos a hablar un poquito de respuesta inmune y mañana vamos a hablar de tipos de vacunas, ¿sí? Vamos a hablar ahí que si la vacuna es de bacterianas, las vacunas virales, las vacunas sintetizadas, ¿sí? Cómo se elaboran las vacunas, qué tipos de vacunas. Y cuando nos presente el equipo que nos presente la vacuna, nos va a tener que decir, por ejemplo, esta es una vacuna de lisados o fracciones bacterianas, o esta es una vacuna de virus vivos atenuados, o es una vacuna de, por ejemplo, COVID, ¿verdad? Que son partículas, ¿verdad? Partículas virales. ¿Qué hicieron? Decodificaron el RNA, ¿verdad? Y de ahí algunas fracciones son las que tomaron y son con las que se elabora la vacuna, entonces no está ni siquiera lisado el virus, ¿no? Entonces son partículas, ¿verdad? Fracciones del agente. Muy bien, entonces con eso quedamos y nos veríamos mañana, ¿de acuerdo? Lean respuesta inmune. Sí, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora. Nos vemos Hasta mañana. Hasta mañana.